capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Si nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Yo lo voy a leer, hermano, ponga su oído atento, sígame con su vista, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar, hermanos, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial que está en el cielo, gracias, Señor, por este día, gracias por cada bendición que tú nos das, gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de enseñar a tu grace. Sabemos que seas tú el que manifieste, Señor, Espíritu Santo, que sea el que habla a través de este miserable siervo, Señor. Pedimos que seas tú el que se manifieste, que cambie los corazones de mis hermanos, bendito Dios. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto, que es lo más hermoso, Señor, escudriñar tus escrituras. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, tome su lugar. Y aquí en el libro de Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido? La palabra sabio era muy común entre los griegos. Sabemos que los griegos siempre buscaban sabiduría. Siempre buscaban sabiduría, siempre hacían un conocimiento como que especulativo y siempre decían como que no, es que la tierra es cuadrada, no, que la tierra es plana. Y muchas especulaciones, y a través del tiempo los hombres siempre han buscado la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿qué tipo de sabiduría es la que el hombre tiene con su poco cerebro que tiene ahí? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es? A veces las personas especulan, suponen y no saben de lo que ocurre o de lo que está pasando. A veces llegan contigo información y no entiendes, y ahí tú de tu conocimiento, de tu razonamiento, le añades algo y se convierte en chisme. Inventas, conviertes una verdad en a medias y de repente lo que se estaba diciendo ya no es y al último se convirtió. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es limitada. Los hebreos, siempre había personas muy inteligentes. Sabemos que la comunidad judía son personas muy inteligentes, sabemos que tienen, por el pueblo de Dios, por la bendición de Dios, sabemos que son personas muy inteligentes y que hacen buenos negocios y que a través del tiempo ha habido personas que han inventado muchas cosas. Pero tenemos aquí enfrentándose con Santiago y les dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: muéstrame tu buena conducta en sabia mansedumbre. Dice: sabia mansedumbre. ¿Pero qué es eso de sabio? Sabia. Y decía aquí Santiago, le está diciendo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vayamos a Salmo 111. Busquen Salmos. Gracias, amén. En Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos enseñaba el hermano Kevin en la mañana. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene de los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento, dice, son todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Sí, hermano, toda la sabiduría proviene del cielo.
Toda la sabiduría proviene de Dios. Nada, tú te vas a encontrar muchas cosas en este mundo. Estamos siendo bombardeados por mucha sabiduría. Sabiduría acá, sabiduría allá, sabiduría en internet, sabiduría en todos. Y toda la gente se siente sabio, el necio en su propia opinión. Y luego a veces lees tanto la Biblia y que empiezas a tener tanta sabiduría de la Biblia y dejas de leer la Biblia. Y entras en jactancia. Y a veces dices, si eso ya lo sé, ahora van a volver a predicar de lo mismo. Ahora va a estar el hermano Jara, ni sabe predicar él. Como quiera mejor, ¿no? Y ha pasado y dejamos de leer la Biblia, dejamos de escudriñar su palabra de Dios. Y a mí me ha pasado, hermano, a mí me ha pasado. Yo he dejado de leer la Biblia y mi esposa me dice, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya leíste la Biblia? Pues ya la leí. ¿Cuándo? Pues unos días atrás. ¿Y cuántos días atrás tiene? Dice. Y luego a veces se atreve uno a decir, es que eso ya lo sé. Pues siempre predican lo mismo. Y a veces entra uno, dice, en soberbia, dice. Lo contrario a la sabia mansedumbre que nos está diciendo Santiago es cuando nosotros nos centramos en arrogancia. Dice, conocemos al pueblo judío, sabíamos que ellos eran personas muy inteligentes, muy sabias en la palabra de Dios, pero llegó tal momento que entraron en arrogancia y desecharon a su Mesías. Y a veces nosotros también nos pasa lo mismo. Pues un día sí y un día no. Tenemos que aprender a adquirir sabiduría de lo alto, porque la que desciende de lo alto, dice, es lo principal. Y aquí en el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos, en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Vienen celos amargos, contención en nuestro corazón, jactancia y mentir contra la verdad. ¿Pero qué son los celos amargos? Sí, sabemos que las mujeres por sus esposos son celos, pero ama a tu marido, hermana. Celos amargos, actitud de envidia, resentimiento contra los demás, los celos amargos, contención en vuestro corazón. Es un tipo de ambición que genera división. Contención en nuestro corazón es aquella persona que va y se encuentra a dos hermanos y hace que se peleen. Contención en tu corazón. No te importa pisotear a los demás, pelear, están en desacuerdo con aquellos hermanos, están en desacuerdo con las personas, están en desacuerdo con tus vecinos. No te importa porque tienes contención en vuestro corazón. Dice aquí Santiago, dice, pero tenéis. Dice, porque qué sabio hay, qué entendido hay entre vosotros, quién es inteligente entre ustedes, quién es listo entre ustedes, y por qué están haciendo esto, y por qué tienen contención en vuestro corazón. Toda sabiduría que no viene de lo alto es egocéntrica, que se consume en la ambición personal y no proviene de Dios. Dice, no proviene de Dios. Pero porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 15. ¿Qué tanto aquí viene la gravedad del asunto? Y está Santiago y está diciendo que los hombres, su sabiduría es de esta tierra, que su sabiduría es de los animales, que su sabiduría es del diablo. Aquí está en versículo 14, hermano. Versículo 15, perdón, hermanos. Pero pues puede leer todo, dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto.
no es la que desciende de lo alto. Dice, y gracias a Dios, hermano, que estamos aquí sentados, hermano. Gracias a Dios que te dice la oportunidad de venir a escuchar a la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia local. Sabemos que sí, hermano, no, tal vez tú no sepas de economía, o no sepas de trigonometría, o no sepas de geometría plana, o no sepas de astrofísica, hermano, pero lo que principalmente estás adquiriendo es sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que viene de los hombres de esta tierra, sabemos que es muy escasa. Sí, hubo un hombre muy inteligente, creó una fórmula, se creó la bomba atómica y mató miles de personas. ¿Esa es la sabiduría de los hombres? ¿Esa es la sabiduría de la tierra? Animal y diabólica. Y gracias a Dios, hermanos, que estamos acá, sentados, escudriñando la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a adquirir sabiduría? ¿Con nuestra Biblia cerrada o con nuestra Biblia abierta? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que entender? Si Dios quiere hablar con nosotros, si ni siquiera nosotros hemos platicado con Dios. ¿Cómo podemos platicar con Dios? Abre tu Biblia. El corazón de Dios está explicado aquí y Él quiere hablar contigo y Él quiere platicar contigo, pero ¿cómo vas a hablar con Él si está tu Biblia cerrada? Creo que tiene un poquito de polvo. No, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a poder platicar con nuestro Señor si no conocemos su palabra de Dios? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? ¿Cómo vamos a estar en la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Porque nos concentramos más en las cosas de este mundo. A veces nos pasamos horas en el Face o del internet o en el YouTube. Pues está bueno, ¿no? A veces veo hasta videos cristianos de predicadores, quién sabe dónde son, pero... Y el otro vez, por cierto, vi uno que estaba en contra de la doctrina de la Trinidad y mejor le puse ahí, le cerré. Ya no veo esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es animal, terrenal y diabólica. Animal. Yo he visto personas que se comportan a veces, como dice aquí la palabra de Dios, hasta ya no quiero decirlo otra vez, pero a veces las personas parecen bestias, hermano. Se pelean por cualquier motivo, se insultan por cualquier cosa, se gritan y se tiran los trastes ahí los esposos, más por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la sabiduría que no desciende de lo alto es animal. El Señor nos dice que nuestra sabiduría es como de bestias. No sé si alguno de ustedes, hermanos, tenga algunos perritos. Cuando tú tienes unos perros así que apenas se están conociendo, viven, tú pones de comer y ¿qué hacen los perros? ¿A poco no se pelean hasta porque los animales trabajan sobre instinto? No pensantes como los hombres. Pero aquí el Señor nos dice que parecen la sabiduría animal, parece que nos estamos peleando por cualquier cosa. Es que ganaron los púrpuras, es que ganaron los negros, es que ganaron. ¿Por qué? Porque la sabiduría que no desciende de lo alto es animal. Se golpean a veces los hombres nada más por cualquier cosa. La otra vez venía yo con mi esposa, ya venimos para acá y pasamos ahí por nuestro pueblo. Y de repente vi que se estaban peleando dos mujeres. Su hermano, pero yo vi que se veían con un odio así que se querían, pero le digo a mi esposa, mira su cara, parece que están como poseídas, con unas ganas de pegarse. Digo, ¿por qué? Porque la sabiduría de los hombres es animal. Le digo a mi esposa, vámonos, porque si no aquí nos va a tocar también, le digo. No, y se agarran, ¿por qué? Porque la sabiduría es animal. No desciende de lo alto. Y lo que no desciende de lo alto es del diablo. Y luego añade aquí más, dice, y la sabiduría diabólica. ¿Qué te puedo decir, hermano, de la sabiduría diabólica?
¿Has escuchado en estos tiempos, con mucha información que tenemos, del famoso orden mundial? Se está preparando todo el mundo para la llegada del anticristo. Esa es la sabiduría diabólica. La sabiduría más perversa que puede haber en esta tierra es la sabiduría diabólica. Y eso no es sabiduría, aquí dice, eso podemos decir es, lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en Dios. No podemos llegar y confiar en lo que leemos a veces en libros y revistas. No podemos confiar en lo que vemos en internet. No podemos confiar en lo que vemos en el Face. No podemos confiar en lo que nos platican a veces. Es que mira aquello, esto pasó así, así, así. ¿A poco? No me digas. Y se cree uno. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no desciende de lo alto. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñarla día con día, y como padres, como hijos, como esposos, esposas, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de adquirir sabiduría, porque en la palabra de Dios nos dice todo lo que es bueno para nuestras vidas. Tenemos que confiar en Dios, pero si tú no confías en Dios, si tú no lees su palabra de Dios, y si la tienes cerrada, ¿cómo vamos a entender que Dios nos hable? Iremos a las iglesias de esas carismáticas donde dicen que va a descender el Espíritu Santo y que tienen revelaciones y que empiezan a hablar cosas que ni se entienden, a balbucear. ¿Caeremos en esas doctrinas? Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios más segura. Tenemos que estar firmes ahí. Tenemos que estar leyéndola día con día para que no vengan las doctrinas que vienen y engañan a las personas y acarrean más personas hacia el infierno. Nuestros hijos, nosotros como padres, nuestros hijos están siendo bombardeados todos los días. Todos los días nuestros pequeños, jóvenes e incluso ya grandes, siempre están bombardeados por información. Información, podríamos decir, animal, terrenal y diabólica. Todo lo que ven en las redes sociales, mucha información hay, mucha información. En internet hay muchas cosas ahí que estamos viendo y que no convienen. Corrientes religiosas, doctrinas de demonios, humanistas, homosexualidad, muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y a veces nosotros como padres no tenemos para poder cuidar a nuestros hijos de lo que están viendo, de lo que están mirando ahí en los teléfonos. Antes yo me acuerdo que mi papá pues nos regañaba porque veíamos pues el canal 5 y a veces ni salía nada ahí, nada. Y ahorita, hermano, la televisión esa ya no existe. Ahorita es su celular y las redes sociales. A veces, con bien poquita información, nuestros hijos se extravían. ¿Por qué? Porque no adquirieron sabiduría en la palabra de Dios. La otra vez platicando con mi hija Juli y preguntándome algunas cosas, y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no fuiste engañada porque tienes sabiduría de lo alto. Tienes mucha sabiduría. Y no es porque alabe a mi hija, pero pues gracias a Dios por los hijos que nos da. Y a veces ganando alma nos encontramos muchas personas que tienen muchas ideologías, muchas personas que prefieren creer en destrucciones, prefieren creer en explosiones, prefieren creer en hombres perversos que ni creen en Dios. Y llega uno con la sabiduría que desciende de lo alto y le dices, mira, Dios te ama, Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, murió en la cruz por ti, lavó tus pecados para que tú no vayas al infierno y vayas a la gloria con nuestro Señor y Salvador. Él te quiere perdonar tus pecados.
pero creo más en Mahoma y no sé qué tanto empiezan a decir. Empiezan a decir un montón de... Ay, señor hermano, yo me he encontrado bastantes personas. Una vez me encontré con unos muchachos, no sé si ya lo había comentado, me encontré con un muchacho que creía en los reptilianos, algo así me dijo. No, hermano, y me dijo toda la doctrina. Bueno, yo también que lo estoy escuchando, ¿verdad? Pero me dijo todo lo que hacen estos hombres, todo. Me echan Pero sabía, y digo yo, pues yo no te vengo a hablar de estos que tú dices, yo te vengo a hablar solamente de un solo Dios que dio la vida por ti en la cruz para darte salvación. No, yo estoy bien así, a mí me gustan los Pero es que mira, joven, mira, la palabra de Dios nos habla bien claro, nos dice aquí que vamos a ser juzgados y que vamos a tener una condenación en un lago de fuego, que te vas a ser quemado por día y noche, y tus reptilianos no te van a salvar de eso. No me importa. ¿Y qué? Y todos hasta se enojan, hermano. Todo de que a veces les trae uno la verdad, pero así es. Uno que más quisiera, hermanos, cambiar este mundo, pero si la palabra de Dios no ha sido escudriñada, ignorancia viven. Dice, a veces, pues desafortunadamente las personas están tan concentradas más en la sabiduría de este mundo, concentradas más en las nuevas corrientes que están saliendo, el feminismo y no sé qué tantas cosas están ahí inventando los hombres. Esto es, hermanos, ya estamos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días, nuestro Señor ya viene por nosotros, hermano. ¿Y cómo nos va a encontrar? Gracias a Dios que estamos aquí congregados, escudriñando su palabra, querer cambiar nuestra vida, querer cambiar la vida de aquellos niños de las colonias en los cuales algunos hermanos están saliendo a predicar la palabra de Dios, porque no nos gusta este mundo, porque este mundo va en decadencia, porque este mundo va de mal en peor y cada vez la situación se pone más severa, más dura, más crítica, cada vez más perversión en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres han dejado a Dios. Y a veces muchas personas se preguntan, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, si existe Dios. Una vez me encontré con un falso testigo sin Jehová y me dice, no, Dios no puede mandar a las personas al infierno porque Dios es amor. Digo, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No, el infierno no existe. Doctrina de demonios que se han metido en sus corazones, negando la veracidad de la palabra de Dios y diciendo que va a haber un castigo. Y no es que Dios haya dejado a las personas, no es que Dios se haya olvidado de ellas, Dios siempre está ahí. Lo que se han olvidado somos nosotros, hermanos, son las personas que no hemos buscado el rostro de Dios, que no hemos escudriñado su palabra. ¿Por qué? A veces nos da flojera hasta leer la Biblia. A mí me ha pasado, hermano, muchas veces me ha pasado. Dejamos de leer la Biblia, dejamos que entren doctrinas animales, terrenales y diabólicas y se nos olvida la Biblia y preferimos aquellas corrientes. No, hermano, el mundo está en decadencia. Yo estaba escuchando una predicación de un pastor y yo escuché cuando dijo, aquellos hermanos que tienen la aplicación del TikTok. Perdón, hermano, es que ni me atrevo a mencionarlo, hermano. Si tú tienes esa aplicación en tu celular, hermano, quema tu celular, hermano. Si ves que tu hijo tiene esa aplicación, ve y quémale el celular, hermano. Esa aplicación es de las más perversas que pueda haber. Esa cosa, hermanos. No podemos... a veces no podemos luchar, a veces las fuerzas faltan, pero hermanos, nuestros hijos están expuestos a muchas cosas, hermano. Tenemos que cerrar las puertas de las cosas que no están bien. Tenemos que cerrar las puertas de esas cosas que están atacando la vida de nuestros hijos. Mucho humanismo, muchos... Ay, hermano, ¿yo qué puedo decir? Mejor sigamos. Versículo 16, hermanos, aquí en
Santiago versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Porque donde hay celos y dice y perturbación. Por eso tienen perturbada la vida de algunas personas, hermano. Porque todas sus obras perversas, porque llenan su mente de basura animal, terrenal y diabólica. El desorden que resulta de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana. Dice, toda obra perversa, inservible, todo eso es la perturbación que tiene el hombre por haber seguido las doctrinas de esta tierra. Gracias a Dios que Dios nos dio la palabra de Dios para escudriñarla día con día. Gracias a Dios que Dios nos dio su palabra viva y eficaz. Nunca, todo va a pasar, hermano. Mira, todo lo que ves aquí alrededor, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios es para siempre. Vayamos al versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sabiduría, y aquí está hablando ya el libro de Santiago y está diciendo cuál es la verdadera sabiduría que desciende de lo alto: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y fruto de justicia. Más que nada pura. Y no de la leche esa que tomamos en las mañanas, hermano. Es pura. Que diga pura, perdón. No estoy haciendo comerciales, hermano. No. Pura. La palabra de Dios es pura. Se refiere a la integridad espiritual e integridad moral. Dice, todo cristiano genuino tiene esa clase de motivación en su corazón. Integridad espiritual, integridad moral. La palabra de Dios es pura. Pacífica. Un hombre pacífico, amante de la paz o promotor de la paz. No te vas a andar peleando ahí en las esquinas. Bueno, y si lo haces, hermano, ya no lo hagas. Tienes que ser un hombre pacífico. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago nos dice que es pacífico. Dice, la sabiduría desciende de lo alto. Amable, carácter de una persona dulce y razonable, someterse a su pastor y a Dios, tranquila, humilde y amable. Ay, hermanos, que a mí me cuesta bastante ser amable. Y a veces nos cuesta, hermanos, ser amables. A veces nos dicen algo, ay, ya estamos rechinando los dientes. Dice la palabra de Dios que la sabiduría que desciende de lo alto es amable. Carácter de una persona dulce. Y no es que va a decir, ay no hermano, es que eso solamente es para las mujeres, que sean tiernas no hermano, los hombres también podemos ser tranquilos. Y sí, como muchas veces lo he compartido, sí, fuimos criados con con padres que no a veces platicaba con un hermano. Y decía, es que, pues, le digo, a mí mi papá nunca me dio un abrazo, digo, nunca me dijo, es más, me dijo, te quiero, dijo, nunca hasta la fecha nunca me ha dicho eso. Digo, ¿por qué a veces? Porque fuimos criados así, nosotros no vamos a ser hombres duros. Yo tengo 2 hijas, hermano, y conocí lo que es la dulzura. Tenemos que tener un carácter dulce, razonable. Y viene algo principal, someternos a nuestro pastor. Porque si aprendemos a someternos a nuestro pastor, vamos a aprender a someternos a Dios. Benigna. No maligna, hermano, benigna. Así le hubiera puesto a una de mis hijas.
Perdón, hermanos. Una persona dispuesta a ser enseñada, vivir con ciertos parámetros morales, legales, para los creyentes, vivir con obediencia a Dios, benigna. Dice, vivir con ciertos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Algo que nos identifique, algo que lo que estamos haciendo bien, algo que vea las personas de allá afuera, que vean, mira esas personas, que por qué hacen esto para los niños, que por qué vienen y reparten dulces, ¿por qué? Porque somos benignos, hermanos, porque leemos la palabra de Dios, porque la sabiduría que desciende de lo alto es la que nos va a hacer grandes, hermanos, es la que nos va a preparar a vivir mejor, es la que va a preparar a nuestros hijos, es la que nos va a dar y vamos a seguir adelante, hermanos. Bueno fuera que no vinieran tropiezos, bueno fuera que la vida fuera muy hermosa. La vida es dura, hermano, y cada vez se pone más dura, hermano. Pero si tú no tienes sabiduría de lo alto, la vida va a ser peor todavía, hermano. Si tú no tienes la sabiduría de Dios, la vida cada vez va a ser más difícil y más difícil. Y para nuestros hijos también, hermano. Tenemos que aprender a tener la sabiduría de lo alto. Tiene que ser benigna, llena de misericordia, llena de misericordia. Dice, es demostrar interés y preocupación por los que sufren y dolor por las penalidades, así como tener la capacidad de perdonar, llenos de misericordia. A veces perdonar es algo que realmente es difícil hacer. A veces cuando alguna persona te ofende y viene contigo y te pide perdón, eso es misericordia. Y más importante es también nosotros ir y pedir perdón. Simplemente perdonar, sino también tener esa misericordia, ir y pedir perdón. Sin resentimiento. Te perdono ahorita, pero mañana ya no. Te perdono ahorita, pero te sigo diciendo lo que me hiciste todo el resto de tu vida para que sientas feo. Eso no es tener misericordia, ni la capacidad de perdonar y olvidar. Que nuestro Señor Jesucristo no fue el más claro ejemplo del perdón. Perdónalos, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de buenos frutos, llevar a cabo la palabra de Dios. El árbol por sus frutos se conoce. Si no, un árbol, dice la palabra de Dios, buen árbol da buenos frutos. Un mal árbol no va a dar nada, hermano. Sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona coherente e invariable, que mantiene sus compromisos y sus convicciones y que no hace distinciones injustificadas, sin incertidumbre ni hipocresía. A veces decimos aquello y esto ya no lo voy a volver a hacer y de repente volvemos a caer y a veces caemos en hipocresía. Pero dice la palabra de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona coherente y confiable. A veces desafortunadamente sí, somos hombres, somos carne, a veces hacemos cosas que no conviene, pero tenemos que tener la sabiduría de lo alto para no caer. Y lo principal de todo, fruto de justicia. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que lavaron sus pecados con la sangre de Cristo, aquellos son los que hacen la paz. Frutos de justicia. Tenemos esa capacidad, hermanos, de razonar, pero razonar con la palabra de Dios, no ser irracionales y tener la sabiduría que no conviene. A veces nos llenamos de tanta información. ¿Recuerdan cuando estaba diciéndole a Pablo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco? El diablo sabe la palabra de Dios. ¿Y cómo se defendió Jesús? Escrito está.
Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero si imagínate si él no sabía la escritura, pues ¿cómo te vas a defender? A veces llega las cosas malas a tu vida y no sabes cómo defenderte. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la palabra día con día. ¿Para qué? Para que no caigamos en lazo del diablo, para que no seamos arrastrados conforme a nuestras concupiscencias y hagamos lo que no conviene para el Señor. Animados, firmes, creer en Dios y escudriñar la palabra de Dios. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal es lo principal, hermanos. Bueno, hermanos, mensaje corto y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor,